días, mi nombre es Karen Vitar de la sección 1111. Yo les vengo a exponer sobre datos y entidades primitivas y a continuación les daré un breve contexto. Primero hay que recordar que cada algoritmo tiene un inicio, datos de entrada de los cuales se procesan y ese procesamiento se genera unos datos de salida que producen el final del algoritmo o programa. Ahora esto nos conduce a hacer una diferencia entre concepto, datos e información. La información solo es el resultante de procesar datos de entrada, es decir, que los datos de salida pueden ser todos esos datos de información o parte de esos datos de salida de información, o sea, el resultado del procesamiento de datos de entrada. Los datos de entrada se procesan todos o parte de ellos. Datos pudieran ser información, ya que en ese momento solicitamos datos de entrada de intermedio que procesamos o que podemos procesar con datos iniciales y con información que procesamos en este momento, ya que esa información se convierte de dato de entrada en este nuevo proceso que finalmente se procesan y conducen al final del algoritmo y del programa. Esto es importante ya que los sustantivos en la informática es justamente eso: procesar datos y convertirlos en información, para que la toma de decisiones pueda ser ejecutada en procesos automáticos, informáticos, robotizados o índole simular, o fuera de un ambiente automático. Algoritmos y tipos de datos. Hay tres tipos de que pueden ser numéricos, que se pueden clasificar en datos numéricos tipo enteros o reales. También podemos tener tipos de datos alfanuméricos que podemos desglosarlos en caracteres, es decir, un solo carácter. Y por eso tenemos caracteres especiales, pueden ser letras, números, pero los que tratamos como caracteres, y también tenemos las cadenas de caracteres, que solo unir varios caracteres o más. Tipo lógico, que solo tiene dos posibilidades de valores, que sería verdadero o falso, que su traducción sería el 0, que es el falso, y el 1, que es el verdadero. Y desde el punto de este físico del computador, esto se traduce en no guardar corriente y guardar corriente, porque si no guardo corriente sería 0 y si guardo corriente sería 1. También hay que observar que algunos tipos de datos son infinitos o un conjunto infinito, como los números enteros, reales y las cadenas de caracteres. Pero los caracteres tienen una cantidad limitada de caracteres, existen según nuestro alfabeto de nuestro sistema numérico, de nuestros caracteres que conocemos y manejamos. Programas y tipos de datos. En esta oportunidad ningún tipo de datos es infinito por las capacidades o limitaciones del computador asociadas a la memoria. Entonces tenemos que modelar nuestras soluciones que a fin tomen en consideración de que no podemos registrar de manera infinita conjunto de datos, ya que cada lenguaje de programación tiene su especificidad en cuanto a la nominación de los tipos de datos. Sin embargo, los mismos deberían de los conceptos algoritmos. Tipos de datos simples. Cualquier de los valores hay que guardarlo en algún lugar que tenemos que tener identificados para posteriormente poder procesar en el momento que corresponda. En ese lugar se puede llamar de muchas maneras, pero usaremos en este caso variables. Y viene este lugar que almacena el valor que guarda. Como por ejemplo puede guardar 1, 2, 3, 4, pero en otro momento en la ejecución del algoritmo puede guardar otro valor, pero siempre del mismo tipo. Es muy importante diferenciar entre la variable y el tipo de valor que guarda la variable. Acciones sobre una variable. Uno puede escribir o guardar un valor en la variable que se lo hace el usuario del programador o algoritmo. 2. Leer o consultar el valor que está guardada en la variable, que en un determinado momento puede requerir un valor que ya está guardado para procesarlo. 3. Asignar un valor a la variable, pero en este caso se hace de manera programada, que previamente el programador guarda ese valor o en este momento y guarda el valor y no en el usuario. 4. Y por último va a ser la variable que es posible, que en algún momento podemos tener guardado un valor y en un determinado momento podemos vaciar esa variable. Hay una directiva llamada la directiva null, ya que con muchos lenguajes de programación se usa mucho esta frecuencia, esta directiva, y nos permitirá vaciar la variable. También constante, que es una variable que nunca cambia su valor durante la ejecución, es una constante que guarda un valor y ese valor no cambia en el transcurso de la ejecución de nuestro algoritmo y o programación. Contador, que es una variable que cuenta. Acumulador, variable que acumula resultados y parciales y finales. Y características bases de una variable que necesita todo variable. Primero debe de tener un nombre o identificador.
Segundo, debe de tener un tipo de dato asociado, o sea, depende del lenguaje de programación, ya que en algunos lenguajes hay que poner el tipo de dato explícita. En algún momento hay que decir que esta variable que vamos a llamar virus, que es este tipo de datos, cadena de caracteres. 3. Debe de tener la posibilidad de almacenar un valor del tipo de datos asociados. En algún momento la ejecución puede tener un dato y si lo tengo ese es el tipo de datos asociado. Y puede ser que no tenga datos. 4. Tener una dirección de memoria asociada. Muchas gracias por su atención.